Aquí en el Perú sucedió, por ejemplo, que una señorita en la ciudad de Ayacucho fue brutalmente golpeada por un sujeto que luego fue procesado por tentativa de feminicidio, aun cuando era evidente que en su acción, que todos vimos a través de la televisión porque el hecho se registró en las cámaras de seguridad del lugar donde ellos se encontraban, que era un hotel donde estaban como pareja, eh, se apreciaba en los hechos de que este sujeto no tenía intención de matarla, que sí de golpearla y probablemente de ultrajarla sometiéndola sexualmente. Pero los medios de comunicación convirtieron el hecho pues, en un hecho mediático y llamaron feminicidio, tentativa de feminicidio, lo que realmente no constituía una tentativa de feminicidio. Y dado el hecho de que el Poder Judicial absolvió de la tentativa de feminicidio, porque efectivamente no había intención de matar en el hecho, absolvió de la tentativa de feminicidio a este sujeto, pero lo condenó por delito de lesiones y tentativa de violación, lo cual fue ratificado en sala de apelaciones. Sin embargo, los medios presionaron y presionaron y dimensionaron a esta víctima, a esta señorita, convirtiéndola pues en una suerte de heroína representante de las mujeres víctimas de los feminicidios, que no existen en el Perú, ¿no? Como tales en todo caso, porque es una realidad creada. Sí existen homicidios de mujeres, eso es cierto, es condenable, nos preocupa, pero feminicidios, es decir, entendidos como el matar a la mujer por ser mujer por parte de misóginos, esa es una realidad que no existe o que por lo menos no ha sido comprobada. Entonces presionaron tanto estos medios de comunicación que finalmente se trasladó el caso a la ciudad de Lima contra todos los principios del juez natural que correspondía al caso. Y con esa misma presión mediática se logró que los jueces en Lima condenaran a este sujeto que el día de hoy se encuentra prófugo de la justicia por la tentativa de un delito que no cometió. Inclusive se llegó a señalar de que enhorabuena que lo habían detenido y lo habían agarrado, porque si no lo hubieran cogido a este sujeto que se encontraba golpeando a esta señorita, entonces la hubiera matado. Es decir, esta criminología mediática no solamente dice quién es el delincuente, quién es la víctima, sino señala qué y cómo debemos entender el delito, ¿no? Lo peor del asunto es que los jueces se sienten presionados, los fiscales se sienten presionados y actúan conforme la criminología mediática pauta sus conductas funcionales, ¿no? Entonces el juez el día de hoy ya no debería trabajar con un código penal o con estudios de derecho, sino con una bola mágica que le anticipe a ver qué es lo que podría haber sucedido en el futuro y que no llegó a suceder porque felizmente sucedió tal cosa, pero igual condenamos a este sujeto por lo que pudo haber sucedido, pero que no sucedió, como en aquella película con Tom Cruise, Minority Report. O trabajar con una tabla de Ouija, ¿no? Quizás también para poder conocer lo que se encontraba pues, en el alma, en la intención del sujeto, que aun cuando no la demostró en acción, sin embargo, la prensa y su criminología mediática dijo que este sujeto tenía tal o cual intención. Muy bien. Hans Belzel seguramente, si resucitara el día de hoy, le daría 5 infartos cerebrales y 2 infartos cardíacos y se volvería a morir 7 veces, ¿no? Si escuchara a este tipo de comunicaciones de los medios de la criminología mediática. Ahora bien, eso por un lado. Por otro lado, esta víctima que fue tan potenciada por los medios de comunicación y que se convirtió en la adalid defensora de los derechos de la mujer, el día de hoy es congresista electa de la República. Entonces, cumple su papel esta criminología mediática. Y ciertamente, fíjense, para terminar ya este vídeo, los políticos, que son los que generan nuestras normas, ¿no? Estoy hablando de los políticos, por supuesto, del Congreso de la República, nuestros diputados, nuestros legisladores, nuestros gobernantes, nuestros ministros, nuestro presidente. Estos políticos son ignorantes generalmente en materia jurídica.
provienen de variopintas carreras profesionales, ¿no? No hay que ser abogado necesariamente para ser político, pero aun cuando existan políticos que sean abogados, sin embargo, deja mucho que desear a quienes formamos parte del gremio del foro, porque realmente revelan una ignorancia supina en materia jurídica y se dejan aplastar por la gran prensa masiva y su poder mediático. Entonces, cuando los legisladores eh, se dejan apabullar por algunas manifestaciones sociales, de hechos que la prensa pone en conocimiento o revela, creando mediáticamente estas realidades que probablemente no tendrán el grado que realmente puedan tener, lejos de realizar las investigaciones sociales correspondientes. Nuestros políticos lo que hacen es finalmente simplemente recurrir a lo más fácil: elevación de penas de los delitos, creación de nuevos delitos, como el delito de feminicidio, por ejemplo, que es un absurdo y un contrasentido absoluto. La propuesta de la introducción o reintroducción de la pena de muerte, por ejemplo, la legalización de la tortura para el tratamiento diferenciado entre delincuentes ciudadanos y delincuentes enemigos, ¿no? Y de esta manera entonces esta criminología divide al mundo en buenos y en malos. Y esa presión no se ejerce únicamente pues, sobre los políticos, sino también sobre nuestros jueces, sobre nuestros fiscales, y coloniza totalmente la conciencia de nuestras grandes mayorías, que ya se encontraban adormecidas por un factor educativo, que ya se encontraban estupidizadas en términos sartreanos por la actuación de los medios oficiales de educación y de los medios no oficiales, la prensa, que el día de hoy tiene más poder. De modo tal entonces que pensar, reflexionar objetivamente el día de hoy puede resultar muy peligroso. Y quien se atreva a cuestionar y contradecir lo que la criminología mediática explique a través de sus medios de comunicación, pues será considerado no solamente un insensible, sino será también considerado un tremebundo imbécil, ¿no? Para decirlo con mayor certeza y precisión a boca de jarro. Basta en consecuencia emitir alguna reflexión o argumentación a través del Facebook, por ejemplo, para referirse a algún hecho concreto, tratando de contribuir en el proceso de abrirle los ojos a la ciudadanía, que no se dejen manipular por el control mediático de la prensa masiva, para que esta persona sea atacada violentamente a través de Facebook, a través de Twitter, a través de los blogs, a través del internet, a través de la radio, a través de la televisión, a través de la prensa escrita. Es decir, generan sus propios mecanismos de autofagocitación para expectorar a los disidentes del sistema. Una sociedad ciertamente orwelliana, controlada por todos los medios de comunicación por todo lado, y donde se establece un pensamiento único y una policía del pensamiento que castiga con severidad a los disidentes de ese pensamiento único. Los retos entonces que se vienen por delante para combatir esa forma de una falsa criminología, que es una criminología mediática que crea realidades, son muy grandes para quienes nos dedicamos al estudio profundo y profuso de las ciencias penales. No queremos decir con esto de que la criminología, entendida en un sentido científico, no se equivoque. De hecho, se ha equivocado muchísimas veces. Pero no porque la ciencia criminológica se equivoque, vamos a aceptar a la criminología mediática, que no es criminología en realidad, sino una fabricadora de realidades inexistentes para el control social, ¿no? Y la exclusión de las mayorías por procesos de adormecimiento y estupidización, venga a ser la criminología que rija nuestras vidas. Si eso fuera así, entonces sería tan igual como señalar
por ejemplo, lo siguiente. No porque la medicina se ha equivocado muchas veces a lo largo de su historia de existencia, eso quiere decir que el coronavirus lo vamos a tratar el día de hoy con curanderos o médicos brujos, o como ha dicho el presidente de los Estados Unidos, inyectándonos Clorox en las venas para combatir este virus maldito, ¿verdad? No, tenemos que esperar a que aparezca, a que se genere la vacuna, porque la ciencia médica sabrá cómo realizar este proceso y lo único que estamos esperando es que sea lo más pronto posible para retomar nuestras vidas prontamente. Pero no porque la ciencia médica se equivoque, pues reitero, vamos a recurrir al uso de brujos o de curanderos, ¿no? Igual de la misma manera, entonces, no porque se equivoque la criminología como ciencia, vamos a recurrir a la criminología mediática como instrumento de explicación, y no solamente de explicación, sino de establecimiento de realidades que pueden resultar a mediano y largo plazo sumamente peligrosas para la integridad social, el Estado de Derecho y el sistema democrático.